Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se quieran unir a esta charla, a este análisis muy importante. Como cada semana, en este casi 20 de noviembre, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio, como siempre, con el gusto de comentar pues los temas importantes de la agenda del país y de la agenda de Veracruz. Este 19 de noviembre de 2025, estamos ya en el cierre prácticamente del año que nos ha traído pues un cúmulo de sorpresas en todos los ámbitos, particularmente en los ámbitos legales. Hemos visto pasar reformas y elecciones que destruyeron la división de poderes. Hemos visto pasar un montón de cosas este año y estamos en el ámbito local, pues más que sorprendidos por la presentación de una iniciativa de ley que pues pretende a grandes rasgos, pero nuestros invitados se encargarán de explicárnoslo a detalle, pretende eliminar la pluralidad sindical en Veracruz para que el gobierno solamente tenga que tratar con un sindicato por área, por así decirlo, ¿no? A grandes rasgos, nos lo explicarán mejor nuestros abogados invitados, perdón, entre quienes se encuentran hoy el secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Almer Antonio Galicia, perdón, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar en la clave. Muchas gracias, maestro Aurelio Contreras. Muchas gracias, maestra Mónica. Es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo al maestro Juan José Llanes, un experto en la materia del derecho laboral burocrático. A sus órdenes. Así es, y también nos acompaña pues un amigo nuestro, un amigo de la clave, el abogado Juan José Llanes, quien hoy pues acude además como integrante, como eh, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, para hablarnos pues con esa perspectiva precisamente de especialista en temas de derecho laboral. Muchas gracias también, Juan José, por estar nuevamente en la clave platicando con nosotros. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y yo quisiera iniciar con el abogado Llanes para que nos haga, digamos, un bosquejo general de lo que se percibe a través de esta iniciativa presentada por el gobierno, la gobernadora de Veracruz y donde, bueno, pues se ven algunos destellos de una situación que va a venir a provocar, entre otras cosas, pues yo creo que una lluvia de amparos, pero abogado, un primer bosquejo, digamos, un recuento de su análisis respecto a esta iniciativa que tiene que ver en la materia laboral, sindical. Bueno, creo que hay muchos aspectos que resultan increíblemente preocupantes. Sobre todo deben resultar preocupantes para la clase trabajadora burocrática de Veracruz, para las organizaciones sindicales. Eh, es una reforma que presenta un diputado, entre otros, un diputado de Morena, Juan Tres, eh, que no sé por qué alguien que no tiene remotamente un perfil que siquiera se acerque a un expertise en esta materia, lanza una reforma. Me da la impresión, por supuesto, que fue una reforma que se construye desde el Poder Ejecutivo y deciden dársela a él para que él la presente. Tengo el primer borrador, el primer borrador de esta reforma que se quedó en borrador. Venía, que es este, venía originalmente suscrito
por la gobernadora del estado. Finalmente no llegó al Congreso del Estado de Veracruz a través de una iniciativa que haya firmado ella, sino que pues probablemente asumieron que podía, como seguramente lo tendrá, tener un costo social, político, laboral muy alto y probablemente pues se podrían generar presiones para que retirara esa propuesta. Prefirieron dársela a un diputado que bastante poco ha brillado en el Congreso del Estado. Bueno, esta reforma tiene puntos que preocupan y deben preocupar muchísimo. Primero, eh, se robustece, se ratifica algo que tiene ya tiempo que fue declarado inconstitucional porque viola derechos humanos, destacadamente la libertad de asociación, la libertad de sindicación, viola tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 87, el Convenio 98 de la OIT, y eso ya se suponía que era un tema que ya estaba discutido. Eh, esta reforma pretende convalidar la idea de la sindicación única, hacer un embudo para que los trabajadores vayan a dar a una sola organización sindical y ya no pensemos en la posibilidad de que surjan nuevas organizaciones sindicales. Es en el contexto de un Estado, de un régimen al que probablemente le dé la impresión de que ya hay demasiados sindicatos. En segundo lugar, me preocupa increíblemente, y ahora que mencionabas el tema de la sindicación única como parte como parte de lo más desagradable de esta propuesta, yo me atrevo a decir, ni siquiera creo que esa parte sea la más desagradable. Me parece todavía muchísimo más delicado el que se ratifica y se intenta grabar en piedra algo que también tiene bastante tiempo que se decidió que era inconstitucional y violatorio de derechos humanos, y me refiero a la cláusula de exclusión. Esto es la posibilidad de que los trabajadores que renuncien al sindicato mayoritario y titular de las condiciones generales de trabajo puedan o ser separados de su empleo o ser privados de todos, de todos sus derechos, tal cual lo menciona el artículo 118 de esta propuesta de reforma que tengo en las manos, que es la que se publicó en la Gaceta Legislativa 63 del 13 de noviembre próximo pasado. Y finalmente me preocupa increíblemente también el hecho de que se traslada la sede administrativa que hasta ahora tiene el Tribunal de Conciliación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esto es, me parece particularmente delicado, sobre todo porque el Poder Ejecutivo es el patrón. Y esto querría decir que es el ente público patronal el que va a decidir, al menos en un primer momento, sobre la procedencia de registros sindicales de todos los movimientos que involucran a sindicatos, tomas de nota de altas, bajas, modificaciones estatutarias, cambios de directivas, etcétera, y se delinea una injerencia impresionante por parte del Poder Ejecutivo en la vida interna de los sindicatos, que bueno, quizás con un poquito más de tiempo podremos ir detallando. Claro que sí. Admer Antonio Galicia, un primer posicionamiento acerca
de esta iniciativa. Sí, claro, lo que dice el maestro Llanes es totalmente cierto. Recordemos que dentro de la ley, la carácter de imperio que tiene el gobierno del estado solo se pierde ante los tribunales. Definitivamente, como dice el maestro, si el árbitro va a ser el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo para poder otorgar un registro y para poder dar de alta a compañeros o trabajadores que tengan la libertad de decidirlo así, pues va a ser muy difícil. En el Tribunal de Conciliación padecimos trámites exageradamente o excesivamente de bloqueo, porque había tomas de nota que tardaban 2 años con los compañeros que denominan empleados temporales administrativos, los cuales carecen de todo tipo de derecho. Y bueno, a través de los amparos fue como logramos obtener las tomas de nota y que reconocieran que los empleados temporales administrativos también son trabajadores de base, como lo establece la ley estatal del servicio civil. Entonces, quiere decir que una vez que el Poder Ejecutivo, como administración, sea pues sí parte, pues obvio va a tratar de bloquear que los sindicatos crezcan y destruirlos. Ahora, yo lo que he comentado con diversos líderes sindicales, y eso lo padecimos en una reunión en la Secretaría del Trabajo cuando recién llegó la administración, nos hicieron o nos quisieron hacer ver el primer piso de la transformación, donde nosotros diferimos de ese primer piso. Dijimos que había mucha deuda en contra o para los trabajadores, sobre todo en derechos y en prestaciones y laudos que les debían. Y ahí el secretario de Trabajo actual tuvo una reacción violenta donde dijo que para qué queremos tanto sindicato, que era momento de destruir o desaparecer sindicatos para que solo fuera uno. O sea, eso fue al inicio de la administración. Y ahorita con esta reforma que ellos pretenden, donde desgraciadamente la administración que gobierna aplica la literalidad de las leyes siempre que le conviene y cuando no, dice que no lo sabe o que lo desconoce, ¿no? Entonces sí es preocupante. La verdad, eso del artículo 109 que manifiesta que solamente le darán el nombramiento o el registro al mayoritario, yo creo que sí tiende a desaparecer organizaciones sindicales, y no nada más por el artículo, sino por otros artículos donde condiciona tanto los estatutos, sería un motivo de perder el registro, cómo crear las asambleas. Hay infinidad de situaciones que sí preocupa y que ya está ocupando a varios sectores de las organizaciones sindicales para pues tomar acciones. ¿Para qué quieren tantos derechos si ya con el derecho a vivir tienen, ¿no? Digo, pues qué más les preocupa. Qué barbaridad que les dijo eso el secretario del Trabajo. ¿Para qué quieren tantos sindicatos? Finalmente, pues lo que vemos es desde el principio, pues un ánimo de control, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos de los principales problemas que ha tenido esta administración que todavía ni siquiera ha llegado a cumplir el año de haber empezado y vemos en qué anda? Pues algunos de sus principales problemas han sido precisamente con sindicatos, con organizaciones gremiales y particularmente con las organizaciones gremiales magisteriales que los han traído, pues, a paso redoblado, ¿no? Este ánimo de control político que, pues bueno, ahora usted nos revela, Adner, que así a lo en caliente se los dijo el secretario del Trabajo, pues desde mi punto de vista lo que implica es un ánimo autoritario. ¿Para qué quieren tantos sindicatos? ¿Para qué quieren protestar? Y ya ven luego cómo les va a los que protestan. Uno de los mensajes de este fin de semana. ¿Qué procede a hacer aquí? Sí, Quien quiera empezar a comentar esto.
Bueno, yo creo que lo que deberemos o debemos hacer las diversas organizaciones sindicales aquí ya no hay duda de que tenemos que unirnos, somos los empleados, los trabajadores, los que damos la cara ante todos los que requieren del servicio público y bueno, quien no lo quiera ver así, porque también hay opiniones que difieren, totalmente ignorantes, ¿no? Como unas opiniones que hay ahí de que considera a la Secretaría del Trabajo como un órgano autónomo. ¿Autónomo de dónde? No ¿Sabes de tiene quién? autonomía. Nos sorprende también el aspecto de que reforman la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero no reforman los artículos que faculta a la Secretaría de Finanzas para crear, para promover y hacer que se cumplan las condiciones generales de trabajo. Ahora, dentro de esta reforma de ley que pretenden, hay una donde dice que la representación del 30% de los trabajadores o el que tenga la representación del 30% de los trabajadores que sean protegidos por las condiciones generales de trabajo, podrán inscribir sus condiciones ante el tribunal. Esto es un juego de cifras nada más, porque haciendo un recuento sobre el mismo informe del gobierno del estado, nos arroja, sin contar al sector educativo, ni al sector salud, ni a la seguridad pública, una cifra de 9.962 trabajadores. El 30% sería aproximadamente 2.988 que ningún sindicato los tiene. ¿Qué quiere decir? Que entonces las condiciones generales de trabajo, ninguno cumpliría para hacer su registro. Ahí hay una parte de falsedad y de mentira que nos están vendiendo a las organizaciones y sobre todo donde te pide o te obliga a que pidas el auxilio de la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo ciertas asambleas. Digo, eso es totalmente inconstitucional, inconvencional. Juan José, tú reflexionabas hace rato sobre este tema de los sindicatos magisteriales, que son los que de alguna manera han puesto en jaque al actual gobierno, al gobierno de Rocío Nale. Sí, yo creo que la historia del plurisindicalismo en el estado de Veracruz se empieza a construir precisamente a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, cuando se rompe la hegemonía del CENTE y empiezan a surgir otras opciones de sindicación que fueron naturalmente proscritas, particularmente en el gobierno de Murillo Vidal. Eh, el gobierno aquilató en su momento y tal vez cabría reconocer que en ese momento hubo una sensibilidad por parte de quien gobernaba realmente en aquel momento de la historia, que era Manuel Carbonell, que abrió la puerta para que autorizaron. Era una época en la que se visualizaba que para que un sindicato surgiera lo tenían que autorizar. Y finalmente surge primero el CETSE, pero conforme con José Javier Palafox, pagaron un costo muy alto los maestros para poderlo lograr. Pero el sindicalismo magisterial se empieza a desarrollar por mitosis, o sea, se empiezan a fraccionar como células que se van reproduciendo y ocurre un fenómeno que es único en el país. Mientras que en la mayoría de las entidades federativas hay un puñado de sindicatos magisteriales o de plano solamente las secciones del CENTE, en Veracruz hay más de 60 organizaciones sindicales. Se visualiza eso como un problema, o el gobierno lo ha visualizado como un problema, sobre todo cuando hay un talante de control, de disciplinar a las organizaciones sindicales. Me llama mucho la atención ahora que estoy escuchando la visión, que ya la había yo oído, la postura anunciada
gobierno a través del secretario del Trabajo, quien por cierto, eh, no me alcanzo todavía a explicar porque una persona que estudió filosofía, dicho con todo respeto para quienes han estudiado esa carrera, está al frente de una secretaría que exige una formación académica de otro tipo. Eso me queda muy claro. Eh, pero me llama mucho la atención, decía, que la sindicación única es un producto neto del fascismo. O sea, fueron los fascistas en tiempos de Mussolini en Italia los que impulsaron e impusieron la sindicación única. Entonces, yo no entendería cómo es posible que puedan, a partir de este momento, denostar a quienes piensan distinto, gritándoles fascistas. Si no hay nada más, más fascista que la sindicación única, que el atropello al plurisindicalismo y el atropello a la libertad sindical. Esto que hemos estado mencionando cobra particular relevancia, no solamente en la Secretaría de Educación de Veracruz. El plurisindicalismo existe en prácticamente ya todos los entes públicos, con sindicatos que, bueno, son mayoría en algunos casos, eh, y que son titulares de condiciones generales de trabajo. En el caso del Poder Ejecutivo, esa hegemonía que tuvo el Sindicato Estatal de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, que controló hasta su último aliento Juana Consuelo Méndez, se rompe aproximadamente en el 2001, una cosa así. Poco antes, la Suprema Corte de Justicia había definido que la sindicación única violentaba derechos humanos. Bajo esa perspectiva, nos quedamos esperando durante el último cuarto de siglo prácticamente que el Congreso del Estado de Veracruz adecuara la ley del servicio civil para que dejara de ser violatoria de derechos humanos y borrara la sindicación única. Esa premisa de que en cada entidad pública solamente habrá un sindicato, ahí está. Desde que la declaró inconstitucional la Corte, la debieron haber cambiado. Sin embargo, ahí la dejaron, pero no solamente la dejaron, sino que además ahora, con la propuesta que están haciendo, la ratifican. Y peor todavía, que esa es una parte que me parece increíblemente preocupante y ojalá que las organizaciones sindicales que a través de cuyos dirigentes estén viendo esto, le pongan atención a esto. Se pretende reformar el artículo 118 de la Ley de Servicio Civil. El artículo 118 dice, nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, no obstante podrá pactarse las condiciones generales de trabajo que los trabajadores que fueran expulsados o renuncien al sindicato perderán por ese solo hecho todos los derechos sindicales. Esa es la cláusula de exclusión, que ahí estaba, que tampoco la tocaron. Pero no se conforma la propuesta con ratificar esto que es una salvajada, sino que además le agregan cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición, se tendrá por no puesta. Quiere decir, en consecuencia, que si remotamente se le pudiese ocurrir a algún sindicato
exigir que se elimine la cláusula de exclusión. Y ojo, hablando de un sindicato, del sindicato mayoritario. ¿Qué cosa estoy previendo con esta cuestión? En este momento, trabajadores, particularmente al servicio del Poder Ejecutivo, que no forman parte del sindicato mayoritario, que están reconocidos a fuerza como trabajadores de base y que están en los padrones de otras organizaciones sindicales distintas al mayoritario, eh, gozan de las prestaciones derivadas de las condiciones generales de trabajo. Este proyecto de reforma, a primera vista, me da la impresión de que tiende a privarlos de las prestaciones de las condiciones generales de trabajo. No sé si me estoy explicando Sí, lo sí, claro, suficiente. sí, sí, claro, claro. Perfectamente. Y Está bueno, violando derechos laborales para pronto, ¿no? en todos los sentidos. Obviamente esto pues nos suena ahorita los que estamos platicando que tendría que tener un rechazo generalizado, obviamente de todos los sindicatos, incluso de aquellas organizaciones que ya se están forjando para representar a los trabajadores, a luchar por sus derechos. Y de todos aquellos sindicatos, y hay que decirlo, de los sindicatos que ahora, pues pareciera que son aliados de Morena, el gobierno pues, que está impulsando este tipo de iniciativas que contravienen todo lo que los derechos laborales y sindicales quieren en este momento. Entonces, pues ¿ustedes piensan que la unión podría ser la fuerza? Porque ya hemos visto que el mayoriteo, pues siempre le gana a la razón. Un primer posicionamiento, hazme, Antonio Galicia. Sí, yo considero que definitivamente debe haber una unión de sindicatos porque hay mucha violación, incluso con la ley que tenemos, no se respeta el artículo 23 que establece que los trabajadores después de 6 meses y un día ya serán trabajadores definitivos. Los siguen considerando como temporales después de 30 años de servicio y Wow. sobre todo sin tener la seguridad social que la ley estatal del servicio civil obliga a las entidades a que los integren a los programas de seguridad social. Tenemos compañeros de más de 30 años que han muerto y nunca pudieron obtener la pensión, sus familiares, o ninguno de ellos tiene el derecho a la jubilación, mucho menos a tener una recategorización que le pueda brindar un mejor salario. Entonces, el legislativo se está equivocando en lugar de hacer o reformar una ley en beneficio de los trabajadores, le está quitando derechos, o sea, va en detrimento de todos los derechos. Y como dice bien el maestro Llanes, digo, las condiciones generales de trabajo, si se amplían para todos con esta reforma, quiere decir que entonces a cualquiera le pueden quitar el derecho de gozar de las condiciones generales de trabajo por el simple hecho de no pertenecer a un sindicato mayoritario. Ujú. Juan José, tu punto de vista. Eh, yo creo que el régimen le apuesta a aquello con base en lo cual casi siempre ha podido sacar adelante estas tosquedades. Le apuesta uno y hay que decirlo con todo respeto para la burocracia, se le apuesta a la apatía de Ujú, la clase laboral, de la clase trabajadora burocrática. Se le apuesta al temor que muchas veces concurre en el trabajador burócrata a perder su estabilidad laboral, a perder su empleo, eh, si alza la voz. Y también le apuesta, por supuesto, a la desunión de las organizaciones sindicales eh, de manera a veces interna, porque también adentro, en el interior de los sindicatos, en muchas ocasiones hay guerras intestinas, y lo hemos visto. Ya no se diga en relación con las demás
organizaciones sindicales. Eso es muy, muy claro, por ejemplo, del ámbito magisterial. En el sector educativo, pues hay 60 sindicatos que surgen del que se partió porque el otro se partió y se partió y se partió, pero teniendo muchas veces una problemática en común, eh, pues los dirigentes difícilmente se pueden poner de acuerdo para emprender acciones. Al final me ocupa y me preocupa mucho, debo decirlo, el hecho de que eh, esta reforma tiene amplios eh, tramos en donde podemos advertir violaciones a la Constitución, violaciones a los tratados internacionales. Algunas normas son, decimos los abogados, autoaplicativas, van a causar agravio desde que entren en vigor. Otras son heteroaplicativas, probablemente necesiten un acto de aplicación para causar el agravio. La ruta, obviamente, es el juicio de amparo, todavía con los problemas que representa ahora una ley de amparo que también revolcaron, en donde no se puede suspender la aplicación de normas generales cuya constitucionalidad está siendo cuestionada a través del juicio de amparo. Me preocupa también el hecho de que el análisis de si estas normas eventualmente violan o no violan la Constitución, tratados internacionales, pues lo va a realizar un Poder Judicial Federal que es el que acaba de ser electo precisamente y pareciera ser que fue electo justamente para palomear cualquier norma general, viole o no viole la Constitución. Entonces, al final de cuentas, pues la última llave que puede tener el sindicalismo en Veracruz, y soy también muy respetuoso y muy cauteloso en decirlo, me da la impresión de que pudiera ser cuando las estrategias legales se agoten, pues va a tener que ser la resistencia. Y si no hay cohesión, pues esto va a quedar en los términos en que lo delineó el secretario de Trabajo. Ujú. En ese sentido, le hago esta pregunta directamente, Admer. Me comentaba ayer cuando estábamos invitándonos al programa de hoy que tendrían una reunión hoy con secretarios de sindicatos de otros poderes, del Poder Judicial y de los organismos públicos descentralizados. ¿Ya hay alguna postura sobre cómo van a reaccionar ante esta iniciativa que, como nos señaló el abogado Llanes, la gobernadora no se atrevió a firmar y mandó a un achichincle a que se aventara el tiro? Bueno, sí, las organizaciones hoy iniciamos trabajos y hay otras que se están uniendo que quieren ser escuchadas también porque hoy fuimos más de 15 las que nos reunimos. Mañana seremos más para tomar ya las decisiones y las acciones a realizar. Creo que todos estamos en una dinámica, claro, con respetadas opiniones de algunos otros que le ven algo maravilloso esta reforma cuando la mayoría de nosotros estamos viendo que es en contra de nuestros derechos. Pero bueno, considero que vamos a informarlo una vez que ya tengamos todos los acuerdos tomados el día de mañana, que ya nos hayamos integrado con las diferentes organizaciones donde ya se integran del sector educativo y del sector salud también. Entonces, creo que mañana sí podremos ya, o pasado mañana informar. De hecho, teníamos pensado el día de mañana, pero bueno, se respeta el día del desfile, día de la conmemoración, y creo que el viernes ya estaremos en posición de dar a conocer cuáles serán las acciones a tomar. Pero por lo que me plantea, hay
no hay unanimidad, como que hay unos que dicen, no, pues si sí está bien, quién sabe qué hay de por medio, ¿verdad? Sí, claro. Hay gente que le ve beneficios y quiere, como dijeron hoy ahí unos compañeros, quieren dorar la píldora, pero bueno, la mayoría de los compañeros y sobre todo los que nos hemos dedicado a darle un poco de repaso a esto, le estamos viendo la parte inconstitucional, sobre todo la violación de los derechos humanos a nuestra libertad, que es lo que tenemos como nación, una libertad, un derecho de poder decidir, ¿no? Claro. Juan José, ayer el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, mencionó en su comparecencia, casi como que a modo de queja, de que el gobierno del Estado tiene muchos problemas por el tema de los laudos laborales que tienen que pagar. ¿Tendría también algo que ver eso con esta iniciativa, el hecho de que ya no quieren tener problemas con sindicatos que se les pongan roñosos y que luego los trabajadores pues demanden y les ganen y entren los abogados a decir, pues si no les pagas, hasta te destituyo? Sí, yo creo que el problema que se describe por parte del gobierno es real, por supuesto. Sin embargo, en un esquema de fincamiento de responsabilidades, eligen que el costo de malas decisiones que se han tomado, y hay que decirlo, no solamente a partir de que llegaron a gobernar quienes ahora gobiernan, sino que vienen desde este problema con el cumplimiento de la ley, con los trabajadores, con la violación al acceso a la justicia, su vertiente de justicia completa, no apareció con Morena, también hay que decirlo. Eh, eh, Fue con Duarte, fue con Yunes, fue desde tiempos inmemoriales. O sea, en ese sentido no ha habido absolutamente ningún cambio. Eh, ahora que se comenta sobre las cohesiones o faltas de cohesión en las organizaciones sindicales, esta reforma va a tener beneficiarios directos. Eh, el primero que se me ocurre, por supuesto, es el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En primer lugar, porque el CENTE tiene cierto blindaje a partir del momento en el cual su registro emana del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En segundo lugar, bueno, ahora decía yo en un texto que divulgué el día de hoy, ahora que está muy de moda hablar de nados sincronizados para lo que sea, ¿no? Eh, pues me llama mucho la atención que precisamente poquito después de que el CENTE a través de su dirigencia nacional da a conocer una afiliación masiva a Morena, pues le dicen a los demás sindicatos en la Secretaría de Educación que habían emprendido una campaña que decidieron llamarla Maestro al Aula, eh, bajo la perspectiva de que las dirigencias sindicales eh, cesaran en las comisiones, que son licencias con goce de sueldo, para que puedan realizar las gestiones. O sea, las dirigencias sindicales saben que muchas veces el trabajo que tienen que realizar los secretarios generales no es solamente el de las 7 u 8 horas que deben cubrir en un centro de trabajo. Es un trabajo que se extiende muchísimo tiempo más. Pues nada, se borran las comisiones sindicales y les dicen o te regresas a trabajar o te cesamos. Eh, entonces, me da la impresión de que se empieza a intentar construir un embudo para que los trabajadores que no puedan encontrar una gestión eficiente por parte de los sindicatos así llamados minoritarios, en virtud de que sus dirigentes
no, no van a tener oportunidad de hacer esa gestión porque los van a tener o dando clases o contando clips o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Eso representa la oportunidad para que se trasladen hacia los sindicatos mayoritarios. Entonces, me queda clarísimo que esos sindicatos mayoritarios, y eso no tarda en pasar, van a salir a aplaudir la reforma. Ujú, ujú. Y bueno, aquí viene también la frase de divide y vencerás. En ese sentido, pues van a dejar en claro que o están con ellos o están sin ellos en lo que venga, ¿no? Y esto se puede replicar, pues ya, en otros sentidos. No olvidemos que estamos en camino a una elección impresionante el 2027 y pareciera que ya se están aprovechando del control de lo que eran los poderes, ¿no? Del equilibrio de poderes. Entonces, puede venir en este sentido, Admer, Antonio, Alicia, pues la rebatiña entre los propios sindicatos. ¿Qué opina? Sí, no, a mí no me queda duda de que hay organizaciones que les prometen que ellos serán los titulares de las condiciones generales del trabajo, cuando pues la verdad solamente escuchan a un sindicato, pero quien las crea, quien las promueve y quien hace que se cumplan es la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Gobierno. Pueden opinar, pero nunca negocian nada. Pero bueno, a algunas organizaciones les venden que ellos podrían ser los titulares y eso hace que algunos le vean el beneficio o le aplaudan a ese tipo de reformas, ¿no? Definitivamente nosotros vemos que sí hay una pérdida de derechos porque la estabilidad laboral, sobre todo el derecho a tener una seguridad social, pues va a quedar a consideración del patrón. Recordemos que nosotros nos hemos manifestado porque tuvimos acosos en contra de trabajadoras, acosos fuertes, hostigamientos de los compañeros que defendieron a las muchachas que acosaron en la Sedema. ¿Y qué hicieron? A ellas las despidieron injustificadamente y los titulares y los funcionarios ahí siguen trabajando. Entonces, también cuando nosotros queramos hablar o exigir o manifestarnos de cualquier modo, ese va a ser otro motivo de que tu registro sindical se pierda. Entonces, digo, nos quieren amarrar de todas las formas, nuestras formas de expresión para que no podamos divulgar las violaciones de los compañeros que representamos. Ujú. Abogado Ñanes, en ese sentido también es importante pensar directamente en la clase trabajadora. O sea, que muchos, bueno, gracias a los sindicatos, tienen apoyos que, pues, de no ser así, es decir, muchos se afilian también para tener esta protección, para tener estos derechos, para luchar por ellos. Y esos trabajadores también, pues, deberían alzar la voz. Es decir, yo veo una protesta que debería ser generalizada. Sí, yo nunca he visto o me he resistido a visualizar a las organizaciones sindicales como un ente separado de la clase trabajadora, de la base trabajadora. Bueno, aunque en la práctica los trabajadores en muchos casos tienen un sentimiento de otredad en relación con los sindicatos. O sea, somos nosotros, los trabajadores, y el sindicato allá. En realidad, sindicato es el conjunto de trabajadores. Entonces, costó muchísimo trabajo, ha costado muchísimo trabajo en este país el sindicalismo. El sindicalismo no es una historia fácil, no es una película bonita. Costó en su momento sangre, costó pagar el costo de la intolerancia. Primero, desde tiempos de Porfirio Díaz, que empiezan de manera embrionaria a surgir las organizaciones sindicales.
y tienen que pagar el costo de esas coaliciones, como lo vimos en Río Blanco, lo vimos en Cananea, pero como lo vimos aquí en Jalapa, con el caso de los trabajadores de la fábrica textil de San Bruno, em, sindicatos que no decidieron, que decidieron no plegarse. Destacadamente el sindicato de San Bruno es un caso de esos. O sea, cuando ellos deciden no plegarse a las estipulaciones que emanan del gobierno tejedista, de todos, todos a la croc, ¿no? Y ellos deciden que no. Entonces se niegan al corporativismo. O sea, hay una intención clarísima, clarísima de reactivar formas corporativas que fueron las que le permitieron en su momento al PRI pues mantener o simular mantener una hegemonía o por lo menos legitimarse, intentar legitimarse. Esto es, eran las bases obreras, eran las bases campesinas, etcétera, las bases populares, las que delineaban esa hegemonía y dominio del PRI durante 70 años. Y es curioso porque precisamente quienes pugnaban por el plurisindicalismo, en el caso del sector obrero, quienes pugnaban por la libertad sindical en fin, por todos esos valores que de manera muy trabajosa pudimos ir construyendo, fue precisamente la izquierda. Eso es lo que honestamente me parece una incongruencia impresionante. Cabría preguntarse entonces, bueno, ¿con qué rostro será capaz de llamarle al otro, al que opine distinto, al que disienta, de la manera en que suelen llamarlos, ¿no? Y ahora resulta que quienes en algún momento de la historia, cuando gobernaba el PRI, luego el PAN, luego ese alebrije que Ah, se llegó a construir, que fue el PRIAN más o menos, y endosado un ya difunto PRD, etcétera, y que bueno, los señalábamos y los criticábamos, y se nos acusaba de ultraizquierdistas, ¿no? Y ahora un día amanecimos y ya somos de derecha, ¿no? Pero Y de creo, ultraderecha, y de además. ultraderecha, pero yo ahora sí, con toda seriedad les digo, ¿con qué cara le van a decir a los que cuestionen, por ejemplo, esta reforma? Les van a decir fascistas. Yo me preguntaría si la presidencia de la República, que está bastante empeñada en denunciar y en visibilizar las acciones de lo que ellos conciben como los movimientos de derecha, ya se está dando cuenta que yo no he visto jamás, ni he conocido jamás un proyecto de ley tan de derecha como este, y estoy en total disposición de debatirlo públicamente, pero tampoco les gusta debatirlo. no. No, Entonces, no, aquí tenemos un problema. sin duda, ¿no? Aquí lo que pues salta a la vista y es, digamos, de alguna manera como enfocamos, como anunciamos este programa, pues lo que se está buscando es un retorno al sindicalismo blanco, al sindicalismo charro, en el cual pues, los sindicatos estaban no para defender a los trabajadores, sino para convalidar al poder, para convertirse en agrupadores de masas que pues proveyeran de votos, que proveyeran de apoyo al régimen, que no cuestionaran las condiciones de trabajo y ante lo cual, pues esos viejos líderes pues se eternizaban al frente de esas organizaciones y además
pues tenían cargos, hacían carrera política y además se volvían millonarios, ¿no? La antigua CTM, pues para el actual régimen, podría ser la CATEM, por ejemplo, ¿no? Que por ahí es lo que de momento se pareciera estar avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces, charrismo, este retorno, si es que alguna vez se dejó del todo al charrismo, al sindicalismo blanco, pues su efecto inmediato es dejar en indefensión a los trabajadores y convertirlos simplemente en carne de cañón electoral. ¿Qué opinan ambos de esto? Bueno, yo lo que considero que ahorita en esta etapa vendrá una etapa de desprestigio donde van a mandar el discurso de que no queremos la reforma a la ley por los privilegios que se gozan. Eso es el clásico que ya lo tienen hasta desgastado. Pero bueno, a final de cuentas lo que dice el maestro Yanes es que los sindicatos están formados por sus trabajadores, por los que lo integran, por toda la base. Los comités los representamos y estamos al frente de todos ellos, pero los que deben de gozar de los privilegios, de los derechos, son los trabajadores. ¿Qué pedimos para todos ellos? Pues que tengan su estabilidad laboral, que no sufran de acosos ni de hostigamientos y sobre todo que tengan seguridad social y que en un futuro logren una jubilación digna a través de sus recategorizaciones, que debería haber otros mecanismos mejores, que ya vimos que la gobernadora, por la buena voluntad, incrementó un 6% extra al salario que había sido del 6 anteriormente y ahora es el 12, pero bueno, vimos que los funcionarios se pueden aumentar el 25%. Creo que la base Aunque trabajadora no se lo enteran, ellos no merece. saben, ¿no? Ellos no La saben. base trabajadora también merece un aumento de ese tipo, del 25 el 30%, que yo creo que no compensa todavía con los gastos que tenemos con la canasta básica. Juan José. Quisiera nada más apuntar la referencia histórica. Em, en tiempos de Miguel Alemán Valdés, el sindicato de trabajadores ferrocarrileros, los ferrocarrileros tienen ahí un tema interno grave con quien era en ese momento su dirigente, Jesús Díaz de León, eh, al que la base sindical ferrocarrilera defenestró. Jesús Díaz de León era un hombre que era muy aficionado al deporte de la charrería, precisamente. Esa defenestración de Jesús Díaz de León trajo consigo el que el gobierno de Miguel Alemán Valdés reaccionara de manera absolutamente virulenta y reprimiera brutalmente al gremio ferrocarrilero por haber ellos destituido a su dirigente. Y lo que hace Miguel Alemán es que él decide que otra persona, para que tratar de quitarle presión al tema, Alfonso Ochoa Partida, fuera el dirigente de los ferrocarrileros. Ochoa Partida, a la sazón, también muy aficionado al deporte de la charrería. Entonces, a partir de ahí, se comienza a acuñar el término líder charro, el charrismo, entendido esto como una especie de sindicalismo que es, en primer lugar, absolutamente pro-patronal. Pero voy un poquito más allá, no solamente es pro-patronal, pro-patrón. Obviamente eso minando, socavando los derechos de los trabajadores, sino también es pro-gobierno. Y en ese pro-gobierno, uno puede tratar de encontrar de manera tan complicada, sino a primera vista, una intención de construir
un andamiaje electoral a partir de la centralización del poder sindical también en manos de quienes tienen el poder político. Lo estamos viendo a partir de, de las reformas que borran la división de poderes, las reformas que menoscaban los medios de control de la constitucionalidad, como el juicio de amparo. Lo estamos viendo a partir de reformas en la materia laboral. Eh, no se nos olvide que en puerta viene una reforma electoral que también tenderá a someter a un proceso de extinción, el pluripartidismo. Entonces, bueno, pues insisto, es el momento en que los trabajadores, en que las organizaciones sindicales, bueno, pues lo discutan, lo debatan, exijan que se abra un debate. Me preocupa también el que yo no sé si en este momento ya se aprobó en comisiones este proyecto de reforma. En cuanto suceda, lo van a subir al pleno y el primer transitorio de la reforma indica que va a entrar en vigor al otro día de su publicación. Ni siquiera están proponiendo una entrada en vigor gradual, sino inmediatamente. Y se plantea también en los transitorios el inmediato traslado de los expedientes sindicales del Poder Judicial a la Secretaría del Trabajo, esto es al Poder Ejecutivo, y de inmediato también a las organizaciones sindicales les empieza a correr un reloj de 6 meses para adecuarse estatutos y adecuar todo su marco normativo interno a los parámetros que se deciden. Es absolutamente irónico que se presente la perspectiva de que se respeta la vida interna y la autonomía de los sindicatos, cuando el proyecto de ley presenta un corset increíblemente rígido en relación con la forma en la que tienen que diseñarse los estatutos. Hay un injerencismo absoluto por parte del gobierno a través del Poder Ejecutivo en la vida interna de los sindicatos en relación con las renovaciones de sus dirigencias. Esto es, si la próxima elección que organice el sindicato de Agner, primero debe tener ahí pegado un sensor, de hecho un sensor por parte de la Secretaría del Trabajo, que va a ver y va a certificar y va a validar y va a convalidar la elección si es que le parece lo suficientemente democrática. Pero dice la ley, este proyecto de ley, que si existe lo que ahí le llaman duda razonable en relación con esos parámetros, pues el gobierno la va a repetir y van a ser ellos los que se encarguen de repetirla. Entonces, bueno, yo no sé en qué momento podemos visualizar que si al patrón, porque ellos son el patrón, si al patrón no le gusta o no le parece lo suficientemente democrática la elección del sindicato de sus trabajadores, eso lo va a decidir el patrón y es el patrón el que les va a reorganizar las elecciones para que la hagan Pues, ahora sí con la suficiente democracia a como ellos juzguen que es. bueno, ni el PRI se atrevió a tanto, ¿no? Exactamente. Ni el PRI se atrevió a tanto. Ni los peores tiempos, sí. ¿Y qué queda entonces por hacer? Porque, como bien señalas, Juan José, esto por la gravedad que implica, lo van a intentar sacar Así. de volada. ¿Qué va a pasar, Adner? Pues lo que tiene que pasar es que debemos organizarnos, debemos defender nuestros derechos a la mayor
brevedad, no podemos perder el tiempo, estar durmiéndonos. Digo, a lo mejor como en los años anteriores cueste vidas, cueste sangre, pero pues si no luchamos, esto se le va a quedar de herencia a nuestros hijos y todos los derechos que hemos adquirido se van a perder, ya no vamos a tener libertad de decisión, ya no vamos a tener libertad de expresión. Entonces, eso es terrible para el país, para la nación y sobre todo el mensaje que le damos a otros países donde se supone que gozamos de democracia. ¿Qué hay que hacer, Juan José? Sobre todo pensando que también el poder judicial pues ya es como un sindicato blanco o como un poder charro, si lo queremos ver así. Yo creo que es importantísimo y prioritario, uno, que se divulgue. Fíjate que de acuerdo con lo que dicen las normas en materia de trabajo, un sindicato se define, decimos, teleológicamente. Esto es, un sindicato se define a partir del para qué. Y las normas dicen, los sindicatos son coaliciones de trabajadores que se juntan para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Esto es, cuando se concibieron los sindicatos después de la revolución de 1910, se concibieron además, entre otras cosas, como un vehículo de educación, como un vehículo de divulgación entre la base trabajadora de sus derechos y, ¿por qué no?, también de adoctrinamiento. Sin embargo, la tarea de esa primera, el estudio, lo tienen que identificar los sindicatos. Es una tarea que la mayoría de las organizaciones sindicales abandona. Y es difícil poder galvanizar a una base que no sabe qué carajos le van a quitar, que no tiene claro qué es lo que le están socavando. Esa es la ventana de oportunidad que va a tener el régimen para apoderarse de ese último pedacito que le podía estar resultando incómodo. Por supuesto que resulta incómodo. A ningún patrón, sea cual sea, le resulta cómodo un sindicato, pero al gobierno, en su versión de patrón, que yo siempre lo he dicho, el principal transgresor de los derechos laborales de sus trabajadores es el propio gobierno en su versión de patrón. Bueno, pues lo estamos viendo en la Ciudad de México con los colapsos que ocasiona la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo vemos en muchos lados. Entonces, bueno, esto va a ser una cuña impresionante. Me atrevería simplemente a dar esta muy, muy respetuosa sugerencia, y simplemente como observador que he sido del fenómeno sindical en este país desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que en el pasado reciente, quienes ofrecieron resistencia fueron los trabajadores del Poder Judicial Federal, cuando les pegaron un manotazo y, bueno, pues estamos como estamos ahora por eso. Es un movimiento que no tuvo oportunidad de terminar de fraguar, creo yo, eh, pero también, y con todo respeto para muchos queridos amigos míos que estuvieron ahí, que siguen estando ahí, yo creo que en buena medida no pudo terminar de fraguar esa resistencia porque no se abrieron hacia otros sectores de la sociedad. Esto es, sugerencia respetuosa a los dirigentes sindicales. El debate tiene que ser más amplio. No se tiene que vislumbrar solamente a partir de la perspectiva que puedan tener las organizaciones sindicales. Se tienen que involucrar ciudadanos, se tienen que involucrar organizaciones civiles, se tienen que involucrar abogados, se tiene que involucrar a todo mundo. Al final de cuentas, creo que esto
esto es una llamada de atención para todos, para todos y una señal de alerta en muchos sentidos. Quisiera nada más mencionar un comentario que nos dejaron aquí en el chat del programa. A los trabajadores del Poder Ejecutivo se les ha faltado tremendamente al respeto con los acarreos y las imposiciones de personas afines ideológicamente al gobierno actual. Y eso ha pasado antes de esta reforma. ¿Qué irá a pasar después si se aprueba como está? Muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta noche. Sin duda ha sido mucho, muy relevante lo que se ha comentado hoy, porque así de relevante es el tema. Y pues bueno, seguiremos atentos a su desarrollo y a las decisiones que se tomen. Particularmente, Admer, pues ahora sí que lo que acuerden los sindicatos, pues aquí en la clave tienen un espacio para que lo podamos difundir. Muchas gracias, maestra Mónica, muchas gracias, maestro, y sobre todo una excelente charla con el maestro Juan José. Nos nutre y nos llena de energía para luchar, para seguir trabajando. Muchas, muchas gracias a ambos y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.